Buenos días, estimados estudiantes. Un gusto verlos otra vez por este canal de YouTube. El día de hoy vamos a continuar con la temática vista en la parte 1 de física referente a las aplicaciones de las leyes de Newton en un plano inclinado liso. Este es otro problema con otra modalidad para resolver. Iniciamos con la presentación. Sí, el objetivo de la presente clase es analizar un sistema de fuerzas en las que interviene un plano inclinado liso, es decir, sin fricción o rozamiento, y aplicar las leyes de Newton ya mencionadas anteriormente, que es ley de la inercia, ley de la fuerza y ley de la acción y reacción en dicho sistema de fuerzas. Vamos a la práctica con un problema sobre un plano inclinado. Problema 2, porque el problema 1 ya fue visto paso a paso en el video anterior. La problemática es la siguiente. Un plano inclinado liso forma un ángulo de 25 grados con horizontal. Determina la fuerza horizontal constante aplicada al plano necesaria, la cual forma 40 grados con el plano inclinado, para mover una caja de 10 newton sobre el plano inclinado hacia arriba con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Una vez que hemos leído y entendido el ejercicio, vamos a graficarlo para visualizar mejor la problemática planteada. Graficamos entonces la rampa o el plano inclinado de color turquesa. Según lo que estipula el ejercicio, el ángulo de la rampa es 25 grados con la horizontal. Esta abertura que estoy marcando tiene un valor de 25 grados. Sobre la rampa se encuentra la caja de masa M. Luego hay que graficar nuestro sistema de referencia, es decir, nuestro plano cartesiano XY, también inclinado porque lo es el plano. Trazamos nuestro eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado, porque este ángulo es el ángulo recto que vale 90 grados. Este es mi eje Y. Luego vamos a anotar los datos que me indica el ejercicio. Entonces aquí dice que la caja tiene 10 newtons. La unidad newtons es la unidad de fuerza en el SI. Por lo tanto, el valor de 10 newtons corresponde al peso de la caja, no es la masa, porque la masa y peso son conceptos diferentes. Si hubiese dicho el problema 10 kilogramos, eso sería masa, porque kilogramos es la unidad de masa en el SI. Por lo tanto, este dato corresponde al peso de la caja. Además dice que sube con una aceleración A de 1 metro por segundo cuadrado. También indica que el plano es liso, por lo tanto la fricción es nula, no hay rozamiento, y la incógnita o la pregunta del problema es determinar la fuerza horizontal, que sería F. Perfecto. Luego vamos a dibujar el DCL, que es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, en este caso la caja, que está sobre el plano inclinado. Sobre el diagrama de cuerpo libre corresponde a un diagrama donde se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en este caso la caja. Y sobre la caja van a actuar tres fuerzas: el peso, la fuerza externa aplicada y la normal producto del contacto. Tres fuerzas actúan sobre la caja. Grafiquemos entonces aquí la primera. La fuerza es horizontal, forma 0 grados. La fuerza externa aplicada para que la caja suba. El ángulo que forma esa fuerza con el plano inclinado, lo dice el problema, que vale 40 grados el ángulo. Esta abertura vale 40 grados. Tenemos el peso de la caja. El peso siempre es vertical hacia el centro de la Tierra, el peso W. Y producto del contacto, acción y reacción, el plano inclinado reacciona sobre la caja con la fuerza normal, N, que va a ser perpendicular a el plano inclinado, 90 grados. El cuerpo sube con una aceleración, que es un vector positivo porque está en el eje X positivo. Recordando que la fuerza, si yo la prolongo, la fuerza, miren, la fuerza horizontal, si yo la grafico continuando la recta, va a estar aquí, ¿no? En este espacio, que vendría a ser el cuarto cuadrante del plano, recordar eso, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Si yo la fuerza la grafico bien, donde el origen de la fuerza coincida con el origen del plano cartesiano, prolongo la fuerza va a estar aquí, que va a estar en el cuarto cuadrante, recordar ese detalle. Bien. Por geometría, el ángulo que forma el plano con horizontal, que es 25 grados, va a ser siempre el ángulo entre el peso y el eje Y, siempre, por teorema geométrico de rectas perpendiculares. Por lo tanto, esta abertura que está aquí es igual al ángulo de la rampa, que sería 25 grados. Siempre ocurre eso. Vamos a descomponer el vector peso en sus dos componentes rectangulares, WX y WY.
Recordar que todo vector está ubicado en un cuadrante, hay que descomponerlo. Y todo vector posee dos componentes, una en X y otra en Y. Ahora, ¿cómo se descompone un vector? Un vector se descompone trazando del extremo del vector dos paralelas a los ejes cartesianos y marcando luego esas componentes. Haciendo el proceso, primera paralela, paralela al eje X, marco la primera componente, le pongo el nombre, componente en Y, porque se encuentra ubicada en el eje Y. La otra componente es paralela a Y, marcando ese vector, coloco el nombre, componente en X. Hemos graficado las dos componentes rectangulares del vector peso, Wx, Wy. Se traza luego el DCL del plano cartesiano normal, es decir, este plano cartesiano que está inclinado lo vamos a rotar para ubicarlo correctamente. Y luego aplicamos la sumatoria de fuerza. Ahora, ¿por qué sumatoria? Porque sobre la caja no actúa solo una fuerza, actúan ¿cuántas? Actúan tres fuerzas, la normal, la fuerza externa F y el peso. Como tengo varias fuerzas, se aplican sumatorias en los ejes X y Y, pero en este problema la caja no se desplaza en el eje Y. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y es nula, vale cero, porque ahí no hay movimiento. La caja se desliza o se desplaza sobre el eje X hacia arriba, con este vector que es positivo. Continuando entonces con la resolución, vamos a graficar correctamente nuestro plano cartesiano XY. Mi eje X, luego mi eje Y perpendicular, graficando las fuerzas. Recordad lo que acabamos de acotar, que la fuerza externa va a estar ubicada en el cuarto cuadrante, lo mencionamos en la lámina anterior, la fuerza externa. Luego viene la componente en X del peso, la componente en Y del peso y la fuerza normal, ¿no? Vamos a graficar la línea de acción, el cuerpo sube con la aceleración a X, que es positiva, ¿no? Vamos a trazar la línea de acción de la fuerza F. Esta línea segmentada es la línea de acción de F. ¿Y qué es eso? Es la línea sobre la cual se aplica o se puede desplazar un vector. Y según el problema, ese ángulo que formaba la línea de acción de F lo conocíamos 40 grados. Vamos a aplicar el criterio de ángulos opuestos por el vértice. Este punto que está aquí se llama vértice. Por lo tanto, esta recta y esta recta tienen en común este vértice. Por consiguiente, este ángulo 40 se repite aquí. Ángulos opuestos por el vértice, 40 grados. Perfecto. Recordando los datos anteriores, el peso de la caja era 10 newton y la aceleración 1 metro por segundo cuadrado como referencia. Vamos ahora a calcular las componentes del peso. Las componentes rectangulares del vector peso se calculan con las funciones trigonométricas senos y cosenos y eso depende de la ubicación del ángulo agudo. Graficando el triángulo rectángulo correspondiente a las componentes del peso, recordando que el ángulo del peso era 25 grados, esta es la componente en X horizontal, la componente en Y vertical y la hipotenusa sería el peso, ¿no? Hallemos las componentes. Wx va a ser igual al peso, porque pertenece al peso, por seno. ¿Por qué seno? Porque Wx está al frente del ángulo agudo y lo que está al frente se llama opuesto. Y seno es opuesto sobre hipotenusa, por eso es seno de 25 grados. Reemplazando valores, el peso de la caja es 10 por seno 25, pasamos a la calculadora a multiplicar y nos da un valor de 4.23 newton. Calculamos ahora la componente vertical Y. De igual manera, como aquí apliqué seno, ahora se aplica coseno. Viendo la gráfica, Wy es coseno porque el ángulo es adyacente a ese cateto. Y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Reemplazando valores, el peso 10 por coseno 25 multiplicando nos da un valor de 9.06 newton. Hemos hallado las dos componentes rectangulares del vector peso de la caja. Como el vector fuerza externa también se ubica en un cuadrante, en este caso en el cuarto cuadrante, recordando que todo vector que se encuentra en un cuadrante hay que descomponerlo trazando las paralelas. Aplicamos el mismo procedimiento anterior, las paralelas. Del extremo del vector F, trazo la primera paralela, como indica la gráfica, paralela al eje Y, trazo la primera componente, es esta, le pongo nombre, Fx, porque está en el eje X. La otra paralela del extremo del vector, trazamos la segunda paralela a X, marco la segunda componente, que es esta que está este vector, le coloco el nombre Fy, porque está ubicada en el eje Y. He graficado
las dos componentes rectangulares del vector fuerza, Fx y Fy. Este triángulo rectángulo que está aquí, que lo estoy marcando, lo he ampliado acá para mayor entendimiento. El ángulo 40 grados se repite aquí, en esta abertura. Este cateto vendría a ser el cateto Fx, ¿no? El cateto vertical vendría a ser el cateto Fy porque son paralelos y son iguales. Y la hipotenusa sería la fuerza externa F. Perfecto. Hallamos las componentes. Fx igual a F, porque pertenece al vector F. Ahora, ¿por qué coseno? Porque 40 grados, que es el ángulo agudo, es adyacente a Fx porque está cerca de Fx. Por eso es coseno de 40. No conozco F, pero si en la calculadora hallamos el coseno de 40. Respuesta 0,766 F, porque F es la incógnita. La otra componente, Fy, igual procedimiento. Como aquí es coseno, aquí va a ser seno. Seno de 40 en la calculadora es 0,643 F, porque F no conozco, es la incógnita. Hemos calculado las dos componentes del vector fuerza. Tenemos ahora que hallar la masa de la caja. Conozco peso, y peso no es la masa. ¿Cómo lo llamo? Con la fórmula del peso. Peso es igual a masa por la gravedad. Despejamos la masa de la caja. Masa es igual, la gravedad multiplica, pasa a dividir al peso. Peso sobre gravedad, reemplazando valores. Peso es 10 newton, la gravedad en la Tierra. Recordad que la gravedad es 9,8 metros segundo cuadrado. Dividimos en la calculadora y obtenemos una masa de 1,02 kilogramos. La unidad de masa en el SI es el kilogramo. Ya tenemos la masa. Aplicamos ahora la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Recordar que en el eje Y no va porque en el eje Y no hay aceleración, no hay movimiento. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. En el eje X tenemos dos fuerzas, solamente dos, Fx y Wx. Esta es positiva y esta es negativa. Reemplazando la sumatoria, Fx positiva menos Wx igual a masa por aceleración. Reemplacé. Reemplazando los valores conocidos, Fx lo tenemos acá, hallado. ¿Cuánto vale Fx? Vale 0,766 F. Reemplazando, ¿no? Menos Wx, también lo hallamos, lo estoy marcando. ¿Cuánto vale? 4.23 newton. Reemplacé. Igual, masa de la caja, ya la hallamos, 1.02 kilogramos. La aceleración, dato que me da el problema, que vale 1. He reemplazado los valores conocidos. Siguiente paso, vamos a resolver esta multiplicación. 1.02 por 1, 1.02. El resto se lo baja. Luego vamos a despejar la incógnita, en este caso la fuerza externa F. Despejando, primer miembro está correcta, se lo baja. Este término que está en el primero va al segundo con signo cambiado a sumar al segundo miembro. Efectuamos la suma y nos queda 0,766 F igual a 5.25. Despejamos la F. Este número que está multiplicando pasa a dividir. Efectuando la división en la calculadora, obtenemos la respuesta final. Fuerza externa es igual a 6,85 newton. Resuelto el ejercicio. Hemos acá desarrollado un segundo problema referente a las leyes de Newton aplicadas a un plano inclinado liso. Observar el video número 1 para que complementen este tema. Bien, estudiantes, muchas gracias por su presencia y atención en la clase. Recordar lo que siempre manifiesto, practicar mucho en la casa para adquirir la destreza. Suerte, éxitos y bendiciones. Nos vemos en el siguiente tema.